Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bruin Abain, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, Ajim Be'achayot, Javerín. Amigos, hermanos, hoy tenemos una nueva porción, un nuevo libro, el libro de Vaikra, el libro de Levítico, el tercer libro, o el libro de la mitad de los cinco libros de Moshe. La semana pasada terminamos con el libro de Shemot, diciendo Hazak, Hazak, Benit Hasek. Esfuérzate, esfuérzate, esforcémonos, seamos esforzados para seguir estudiando su bendita palabra. Hoy entonces, con mucho entusiasmo, muchas ganas, mucha alegría, mucho gozo y mucha expectativa de lo que vamos a aprender de este libro de Vaikra, ¿sí? Que se le puso Levítico por la cuestión de que el tema central es para los levitas, ¿sí? Es la paracha número 24, que va desde el capítulo 1:1 hasta el 6:7. Parashá Vaikra, y llamó. Muy importante, donde es la primer parashá de un total de 10. Este libro se divide en 10 porciones, o 10 parashot, o parashiyot. Esta es la primera de este libro. ¿Ok? La primera parashá, o primera porción. Y esta parashá es la primera sección del tercer libro de la Torá, Levítico, y marca un cambio significativo en el enfoque del texto bíblico, mientras que el primer libro, Bereshit, ¿sí? Relata la creación y la historia de los patriarcas. El segundo libro, Shemot o Éxodo, describe la liberación de Egipto y la entrega de la Torá. Este libro, Vayikra, que es el tercero, se centra en las leyes de los sacrificios, los korbanot en hebreo, también la santidad y el servicio en el Mishkan, o sea, en el tabernáculo. Este análisis desde una perspectiva hebrea no solo representa normas rituales, sino que también revela profundos conceptos teológicos y éticos, también espirituales, que rigen la relación entre Dios, el pueblo e individualmente. ¿Ok? Comencemos entonces diciendo que esta paracha, la palabra Vayikra, está escrita. Si vamos a una Biblia hebrea, vamos a encontrar que la última letra, recordemos que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, y la última letra que termina la palabra Vayikra está escrita con una Aleph pequeña, que la Aleph es la primera letra del Aleph Bet, o sea, del abecedario, por decir, las 22 letras del Aleph Bet. Está escrita más pequeña y en los rollos de la Torá. O sea, es un detalle caligráfico que los sabios interpretan de múltiples maneras. A ver, la humildad de Moshe, un llamado personal y una invitación al diálogo. En la humildad de Moshe, ¿sí? La Aleph reducida simboliza que Moshe, a pesar de su grandeza, siendo el líder de un pueblo, se consideraba humilde, como dice en Números 12:3, y el hombre Moshe era muy humilde. El llamado personal, Dios no solo habló, Vayedaber, sino que primero llamó, Vayikra, mostrando un gesto de afecto y cercanía. También se interpreta la invitación al diálogo. El sacrificio Corbán no es un ritual mecánico, sino una oportunidad de acercarse a Dios. Ese es el significado de la palabra Vayikra y la interpretación que se le da a la letra Aleph reducida. O sea, es una intimidad con el Eterno. En esta parashá, amigos y amigas, hermanos, hermanas, vamos a ver los korbanot, los sacrificios. Los sacrificios. Korbanot es la palabra hebrea para sacrificios. El tema central de la parashá son los korbanot, comúnmente traducidos como sacrificios, pero cuya raíz significa un acercamiento a Dios. ¿Ya? Hay varios tipos de korbanot, de sacrificios, como el olá, que traduce holocausto, Levítico 1 del 3 al 17. ¿Sí? Este holocausto era totalmente consumido por el fuego en el altar y simboliza una entrega total a Dios, sin beneficio personal. Eh, Era un holocausto, ¿sí? De ganado, ovejas, aves, mostrando así que ricos o pobres pueden acercarse a Dios. Tenemos el segundo sacrificio, o la segunda ofrenda, la ofrenda vegetal, que podemos leer en Levítico 2, del 1 al 16. Fue una ofrenda, o es una ofrenda de harina, de aceite e incienso. Y esta ofrenda representa el sustento humano ofrecido a Dios. Era una ofrenda que se presentaba sin levadura, hametz en hebreo, que el simbolismo de esta palabra hametz o levadura es el egoísmo, la corrupción, el pecado. Estaba la ofrenda de paz o shelamín en hebreo, ofrenda de paz, Levítico 3 del 1 al 17, y era compartida entre el altar, los sacerdotes y el oferente. Expresa gratitud, alegría y reconciliación con Yahweh. Esta Shelamim viene de la raíz Shalom, que es paz, donde se restaura la armonía entre el hombre y Dios. Existe también la ofrenda Hatat.
en hebreo que traduce ofrenda por el pecado, Levítico 4, del 1 al 35, para expiar pecados no intencionales. Diferentes niveles, según el ofensor, se veían eh, en esta ofrenda para el sumo sacerdote, que podemos leer si pecaba, capítulo 4 del 3 al 12, si la comunidad pecaba, capítulo 4 del 13 al 21, si el líder pecaba, capítulo 4 del 22 al 26, y si individualmente un israelita pecaba, entonces lo leemos en Levítico 4, 27 al 35. Existe también la ofrenda a Sham, ofrenda por la culpa, en Levítico 5, del 14 al 26. Era para pecados contra la propiedad o votos incumplidos. ¿Sí? También incluye una restitución de una quinta parte del valor del daño. Vamos a ver una perspectiva hebrea, es de que más que rituales implican eh, muchas cosas internas en relación con Dios. ¿Sí? El propósito de los korbanot es acercamiento, tener una conciencia del pecado, que hay un sustituto de la vida. Por ejemplo, en el acercamiento, el objetivo no es aplacar a Dios de su ira, sino reconectarse con Él. Tener la conciencia del pecado, el ritual obliga al ofensor a reflexionar y a rectificar. Y el sustituto de la vida es esa sangre, ¿no?, que se derramaba, símbolo de vida, que se expresa en Levítico 17:11. Esa sangre expiaba, enseñando el valor de la responsabilidad. Un animal inocente pagaba por mi transgresión. Tener una conciencia, a eso nos llevan los korbanot, las ofrendas. Hay lecciones morales en estas ofrendas, como por ejemplo, lo importante es la intención con que se hacen. No traer algo por traerlo, sino que realmente has hecho una introspección del daño que has hecho, y esto nos traía a una conciencia de querer cambiar. Misericordia, dice la palabra, sacrificio, misericordia quiero y no sacrificio. Eso lo leemos en Oseas 6:6 y también es citado en Mateo 9:13. Misericordia quiero y no sacrificio. Lo importante es la intención, lo importante es el cambio que se realiza a través de traer eso. ¿Por qué lo traigo? El verdadero corbán es el arrepentimiento, mis queridos amigos y hermanos, el arrepentimiento y la justicia social. Debemos arrepentirnos con sinceridad, palabra hebrea, eh, teshuvá, para arrepentimiento y justicia social. Eso lo podemos leer en Isaías 1, del 11 al 17. Ahora, Vayikra y la espiritualidad moderna. Al final de este estudio vamos a ver una conclusión compacta, ¿sí?, de cómo podemos aplicar estos puntos en nuestras vidas diarias, ¿sí? Entonces, la Vayikra y la espiritualidad moderna. Aunque el templo ya no existe, las enseñanzas de esta Parashá Vayikra siguen vigentes. Por ejemplo, la oración en lugar de sacrificios. Se enseña que las oraciones sustituyen los korbanot. Ya no hay templo, ¿sí? Y necesitamos entonces traer una ofrenda al Eterno que nos cueste. Orar, muy importante, ¿sí? Corresponden a esos sacrificios que se hacían durante la tarde y durante la mañana y en la tarde, ¿sí? Necesitamos estar en contacto y a veces nos cuesta tener que orar, a veces por cuestión de tiempo, de ocupación, olvidamos orar y nos cuesta. Entonces, hacer ese esfuerzo de conectarnos con Dios a través de una oración, empezando con oraciones, ya puede ser 5 minutos, apartar ese tiempo e ir aumentando poco a poco. Eso es un sacrificio. También el sacrificio personal, ¿sí? Ofrecer nuestro corazón, también hacer ayunos, dar caridad y también el estudio de la Torá. A veces nos cuesta tomar la Biblia y ponernos a estudiar, a leer. El hecho de que tú estés aquí escuchando esta parashá, esta porción, estás entregando algo a Dios, estás entregando parte de tu tiempo a algo que tiene mucho valor, aprender las instrucciones de nuestro abacados. También la santidad en la vida cotidiana. Santidad debe ser parte de nuestra vida cotidiana. Seréis santos porque yo soy santo, dice Levítico 19:2. También debe haber, nosotros nos enseña esto, la ética en todo, en los negocios, debe haber honestidad, también debemos ser bondadosos. ¿Ok? La Parashá Vayikra no es un manual arcaico, ¿sí?, de rituales, sino una guía para el acercamiento a Dios a través de lo que hemos estado viendo. La humildad, la introspección y la acción. Es importante, la fe sin obras está muerta. Amigos, hermanos, en un mundo donde lo material domina, Vayikra nos recuerda que lo sagrado se construye con conciencia.
con entrega y compromiso. Como dice el Salmo 19:15, que sean aceptables las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Yahweh, mi roca y mi redentor. ¿Cómo podemos entonces aplicar esto en nuestras vidas en este mundo, en estos días? Claro, aplicar los principios de la Parashá Vayikra hoy en día puede ser muy significativo, mis amados, especialmente si los miramos desde una perspectiva espiritual, ética y práctica. Vamos a ver algunas formas de hacerlo. Ofrecer lo mejor de nosotros. En Vayikra, los sacrificios deben ser sin defecto. Hoy no traemos animales, pero podemos hacer lo siguiente: dar lo mejor de nuestro tiempo, atención y recursos a Yahweh, ofrecer nuestras habilidades para ayudar a otros, servir con excelencia y entrega en todo lo que hacemos. Romanos 12:1 dice, o nos habla de ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Elohim. También aprendimos que debe haber arrepentimiento y reconciliación. Esto se aplica tanto a nuestra relación con Dios como con nuestro prójimo. Los sacrificios por el pecado y la culpa mostraban la necesidad de limpieza y restauración. Debemos practicar el arrepentimiento genuino cuando fallamos. Buscar reconciliación con quien o con quienes hemos herido, hemos hecho daño. Pedir perdón, no solo a Yahweh, sino también a nuestro prójimo. Vivir en santidad. Vayikra introduce el concepto de la santidad en lo cotidiano. Cuidar lo que vemos, lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Elegir vivir con integridad y pureza en medio de un mundo que muchas veces se aleja de lo sagrado. Recordar que cada aspecto de nuestra vida puede ser una forma de adoración, mis amados. Escuchar el llamado. Yahweh te llama. Recuerda ese verso que aprendimos mucho, que se conectaba con nuestro Mashiach y decía: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pues es hora, amados hermanos, que atendamos ese llamado. Vayikra significa y llamó. Yahweh llama a Moshe, pero también nos llama a nosotros. Estar atentos a la voz de Yahweh en oración, en la escritura y en nuestro interior. Ser sensibles a su dirección para nuestras vidas, incluso en lo más cotidiano. No ignorar cuando Yahweh nos pide actuar, cambiar o comenzar algo. Debemos ser instrumentos de restauración. Los sacrificios buscaban restaurar la relación entre el pueblo y Yahweh. Debemos ser agentes de paz, mis queridos amigos y hermanos, de sanidad y restauración en nuestras familias y también en la comunidad. Promover la justicia, el perdón y la misericordia. Debemos apoyar al necesitado, visitar al enfermo, cuidar del afligido. Todas estas cosas hacen parte de las instrucciones dadas a Moshe en los sacrificios. Y de esta manera podemos nosotros aplicarla actualmente, que va a ser de gran beneficio. Mis amados, hemos terminado con esta preciosa barachá del libro 3, Vayikra, Levítico, y continuamos estando en contacto con nuestro Creador y entre la comunidad. Shalom, shalom, Leitraot, Shalom, Ahim.